Muy bien, amigos, ya estamos nuevamente con ustedes en la mañana de Contacto Inicial. Son las 10:16 en la República Argentina, 24 grados la temperatura actualmente en la ciudad de Resistencia. Está saliendo el sol aquí, por lo menos en nuestra ciudad capital, pero sabemos que en el resto de la región todavía hay lluvias y también cúmulo de nubes, precisamente. Así que vamos a estar resguardando, obviamente, novedades con respecto al servicio meteorológico. Y ya mismo, mi querido Walter Daniel, nos metemos de lleno a otro tema también muy pero muy importante. Lo vamos a recibir a él en lo que va a la temporada de este año 2023. Bienvenido justamente a la mañana de Contacto Inicial, Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politicom. Martín y Walter, te saludamos, Ale, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto saludarlos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Sabemos que estás en plena ruta viajando. ¿Hacia dónde, Alejandro? Estoy yendo hacia la provincia de Formosa, la localidad de Palo Santo específicamente. Estamos ahí de un trabajito con la consultora, así que estamos camino para acá. Bueno, Alejandro, desde ya, feliz viaje, buen retorno también. Y preguntarte también cómo están las últimas mediciones. Recién por interno estuvimos charlando y hablando un poquito con respecto a, cómo está el consumo, cómo están los precios, cómo impactó la última medición de la inflación argentina y en este arranque de este primer trimestre del año, cómo están ustedes midiendo, obviamente, todo lo que tenga que ver con la inflación en general. Bueno, lo que tiene que ver con inflación específicamente, como ya lo hemos visto hace un par de días, en febrero en enero hubo un dato altamente negativo que viene a acelerar un poco la tasa de crecimiento de precios desde los últimos meses. El nivel de incremento fue superior al que había mostrado diciembre. Fue de hecho el peor enero para el país en varios años, y para la región del NEA específicamente fue el peor enero desde que se arrancó a medir de medición regional. Por lo tanto le pone un poco más de leña al fuego al problema de la inflación, y ya de entrada arrancamos con una expectativa para todo el año que es bastante negativa y similar, digamos, a lo que pasó en el 2022. Si bien el gobierno nacional estableció una proyección de inflación del 60% para este año, la realidad es que por lo menos proyectando el dato de enero y en base a otros relevamientos de mercado, estamos hoy en un nivel más cercano al 90%, bastante parecido a lo que fue el 2022. El escenario es negativo, hay variables que no están logrando recomponerse, y obviamente que en este escenario el consumo y el salario son los primeros golpeados directamente por la situación. Uh-huh. El año pasado, si bien en un trabajo que hicimos hace unos días, por ejemplo, las ventas de supermercados tuvieron un crecimiento en términos reales, es decir, una vez contando la inflación, la realidad es que es un segmento dentro de un universo mucho más grande del consumo. Si bien las grandes cadenas y los grandes establecimientos lograron cerrar el año positivamente, después tenemos un sector del comercio minorista que está más vinculado a autoservicios, despensas, almacenes, comercio de cercanía, que se vieron afectados de manera bastante más importante, y sobre todo el último trimestre del año, a raíz de una aceleración importante en el alza de precios, y también a raíz, obviamente, de la inflación general en el salario, ¿no? Es decir, el salario quedó muy retrasado en el segundo semestre del año, y las paritarias tardaron en actualizarse, sobre todo la del sector público, y por lo tanto eso le dio un golpe directo a la capacidad de compra de los hogares. Uh-huh. Por supuesto que este año va a ser complicado, eso no cabe ningún tipo de duda. El escenario electoral, de hecho, puede traer algún tipo de medida de corto plazo, algunos parches, sobre todo sobre las cuestiones vinculadas al consumo, pero por lo menos un primer trimestre va a ser altamente negativo. Lamentablemente la inflación para febrero está proyectándose ya por encima incluso de la de enero. Estamos hablando de más o menos 6,3% de proyección para inflación de este mes, y marzo acelerando incluso un poco más todavía, porque marzo es un mes que históricamente tiene una aceleración en el alza de precios, porque hay cambio de temporada, por el arranque de clases y por una serie de factores que son muy inflacionales. Entonces el primer trimestre va a ser negativo, lamentablemente, y hay que hacer bastante, o mejor dicho, los gobiernos a nivel general tienen que hacer todavía mucho para poder equilibrar la situación y poder llegar a un primer semestre que sea relativamente equilibrado. Las elecciones en el medio juegan un papel importante, por supuesto, pero no hay
de alguna manera un horizonte bastante o medianamente claro que nos permita proyectar estos indicadores hacia 7 años, ¿no? Correcto. Alejandro, volviendo al tema de consumo, me gustaría saber si por ahí se equilibra un poco el aspecto de compras o, como decís vos, reactivar un sector que se vio afectado por la inflación con la aparición de estos nuevos billetes de 2.000 pesos, inclusive también del de 5.000 que está en la puerta prácticamente del Banco Central a punto de salir y de alguna manera equilibra un poco el valor adquisitivo del billete papel. ¿Cómo lo ves vos y según las mediciones o las perspectivas cómo se va a dar justamente en nuestro mercado local? No hay un optimismo que permita pensar en una reactivación del consumo a través de esa medida. La capacidad de compra de la gente sigue siendo la misma, la diferencia es que hay una facilidad a nivel operativo, es decir, vos pensás que si de repente una persona que maneja efectivo y que no usa tarjetas o canales digitales va al supermercado, le es más fácil llevar 5 billetes de 2.000 que llevar 10 de 1.000, pero al final del día su capacidad de compra es la misma. Entonces, sí tiene alguna ventaja desde el punto de vista, como te decía, operativo, pero del Banco Central incluso, porque puede llegar a ahorrar el costo de impresión de billetes, es decir, obviamente imprimir más volumen por una mayor denominación te ahorra costo de impresión, que también obviamente es un tema a considerar y que desde ese punto de vista es positivo, y de alguna manera puede generar una cierta sensación de tener una mayor denominación en el bolsillo para el ciudadano, pero en el día a día y en términos de capacidad de compra, en términos de poder adquisitivo, sigue siendo lo mismo. No hay nada que cambie eso. Y lo mismo pasaría con el billete de 5.000, por supuesto que si llegas a salir al mercado, si llegas a estar disponible, es muy bueno para poder, como te decía, ahorrar un movimiento para el ciudadano, pero no va a significar una mejora en términos de capacidad de compra ni en términos de consumo. Buen día, Alejandro. Walter Mespulete te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te va? Bien, te voy a preguntar un poco ya en lo que se refiere justamente a la labor, digamos, en el ámbito político, si están haciendo mediciones a los distintos candidatos, ya sea por Juntos por el Cambio o del Frente de Todos, y cómo le está dando las proyecciones para las elecciones 2023 aquí en nuestra provincia. Mira, todavía no tenemos no tenemos datos específicos sobre nombre de candidatos. ¿Por qué? Porque el escenario provincial todavía sigue siendo bastante incierto, no solamente en términos de candidatura, sino también en términos de qué va a pasar con la resolución de la justicia en relación a las PASO. Ustedes estarán al tanto seguramente de que el día de ayer comenzó a circular un rumor de que el Tribunal Superior va a dar lugar a la presentación de la oposición en términos de lo que fue la ley de suspensión de las PASO. Hay mucha posibilidad de que las PASO finalmente se reinstauren en la provincia, y eso obligaría al gobierno provincial a hacer una convocatoria bastante urgente para el mes seguramente entre junio y julio, de acuerdo a lo que son las normativas, digamos, del calendario electoral. O sea, ante ese escenario todavía no quisimos avanzar hacia una mención muy específica, pero sí lo que te puedo decir es que a partir de un trabajo conjunto con otras entidades que hemos realizado, a nivel frentes políticos y no a nivel candidatura de personas específicamente, el Frente de Todos, si bien sostiene todavía una ventaja en términos de apoyos en la provincia, se viene cayendo ese nivel de confianza y de imagen positiva sistemáticamente en los últimos 6 meses. Obviamente que hay que considerar que una parte puede corresponder a la figura del gobernador, una parte puede corresponder a la figura del presidente. No es muy claro cuánto le corresponde a cada uno todavía, por ende podemos pensar en un capitalismo muy bien instalado, pero un Alberto que esté muy mal, o podemos pensar que está equilibrado, es decir, no hay una definición concreta sobre eso. La oposición lo que tiene es que, si bien cae la imagen positiva del gobierno provincial, la oposición no logra todavía sacar una ventaja fuerte a eso. Hay mucha más gente hoy pensando en una situación de descontento y de indiferencia, más que en traducir
su rechazo del oficialismo en favor de la oposición, viendo la oposición como Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces ahí hay un desafío que tiene justamente el frente opositor más importante, y también obviamente que te abre un poco el paraguas para determinar cómo puede ser que, o mejor dicho, cómo hacer en el caso de la tercera fuerza para poder capitalizar ese apoyo que hoy no está en ningún lado, ¿no? Le hace tercera fuerza en nuestra provincia, puede ser el Frente Integrador del doctor Basilio Ivanov, podría ser algún sector minoritario de la izquierda, o podría ser incluso algún sector que, si bien compitió dentro de Juntos por el Cambio en el 2021, también podrían llegar a jugar por fuera, como es el sector de los liberales, ¿no? Ahí está la figura de Iván Giocker bastante instalada. Así que el panorama es muy todavía incierto, como te decía, pero si en las próximas semanas la justicia termina resolviendo el fallo vinculado a las PASO, seguramente en sí nos enfocaremos a realizar menciones específicas de candidaturas. En el caso de Juntos por el Cambio tenemos la discusión de Polín y Hedero, en donde Hedero está muy bien instalado en Resistencia, pero Polín quiere sacarle un par de puntos de ventaja en el interior, así que también hay una cuestión por definir. Y obviamente que dentro del oficialismo la figura de Capitaniche es la que está instalada, y es él quien afirmó que iba a ir por la reelección, pero todavía tampoco está nada dicho, porque también comenzó el rumor de su posible y eventual candidatura en una PASO para presidente de la Nación. Milei, ¿cómo estaría conceptuado dentro de la provincia, en este caso, Alejandro? No, todavía tiene un piso muy bajo. Lo que pasa con Milei es un fenómeno bastante particular de la tercera fuerza. La figura de él tiene aceptación aceptación muy fuerte en un sector de la población, que en el caso del Chaco, y que también se repite en gran parte del país, es un sector joven, más vinculado justamente a ideologías liberales, y que tienen como característica principal su alto descontento con la dirigencia política en particular y con la política en general. Ahora, eso no se traduce necesariamente en intención de voto. Cuando queremos observar cómo históricamente pasa esto, ¿no? Que una figura que tiene un alto nivel de imagen o que aparentemente cuenta con un nivel de apoyo muy importante, al momento de llegar un mes o 15 días antes de las elecciones y vos volvés a medir eso, mucha gente sigue manifestando su apoyo, pero entiende que no es un candidato que tiene chances de ganar, y por lo tanto automáticamente traslada su voto a otro frente, a otro espacio. Hoy Milei lo que va a tener a nivel nacional es, de alguna manera, cierto arbitraje en un eventual escenario de segunda vuelta de balotaje, en donde obviamente que le podría restar muchos votos en una primera vuelta a Juntos por el Cambio, pero después podría aportarle ese cabal de votos, mientras que en la provincia podría pasar algo similar, siempre y cuando haya también algún tipo de bajada de su figura nacional a la provincia, y no solamente una estructura que esté armada como hasta ahora sucede, ¿no? Con algunos locales sin que tenga una exposición muy fuerte o sin que tenga un apoyo manifiesto por parte de él, ¿no? Si el sector si el Partido Libertario, si la Libertad Avanza, que es el frente de él, pretende competir en el Chaco, obviamente que ni siquiera va a ser una tercera fuerza, va a ser una cuarta o quinta fuerza eventualmente, pero sí podría sumarle un lindo puñado de votos eventualmente por ejemplo, Juntos por el Cambio, eso quiere decir ir juntos, pero se va a requerir que la figura específica de Javier Milei baje a la provincia, y que no sean solamente, como te decía, sus representantes locales los que pidan el voto, porque con eso no le va a alcanzar ni siquiera para hacer una cuarta fuerza. Perfecto. Alejandro Pegoraro, como siempre, muchísimas gracias por tu gentileza, por atender nuestra llamada telefónica. Como te dije anteriormente, feliz regreso, buen viaje y feliz regreso obviamente nuevamente a Resistencia. Y ya sabrás que en esta temporada número 3 están abiertos los micrófonos para vos, para todo tu equipo, como siempre, consultándote sobre las últimas novedades y los últimos números medidos aquí en nuestra provincia. Serás muy bienvenido. Perfecto, Martín Walter, muchas gracias y felicitaciones por su 13ª temporada al aire de Contacto Inicial, y que sigan los éxitos para ustedes. Un abrazo, mi querido, buen viaje. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Muy bien, hasta ahí entonces la palabra del joven licenciado Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politicón, hablando a las claras, Walter, ¿no es cierto? Temas importantes. Hablamos de consumo, hablamos de precios, hablamos de inflación,